El tema para esta mañana tiene como personaje central a José. Ya hemos hablado rápidamente de él, pero hoy lo vamos a ver de manera más detenida. Tendremos que ver a José como el mayordomo, como un mayordomo. Ese es el día de mañana. Ahí está José. Muy bien, cumpliré con mis obligaciones. Esa es la consigna para el día de hoy. Cumpliré con mis obligaciones. Y estar consciente de mis obligaciones, de mi deber, mi responsabilidad, me va a ayudar mucho en la carrera de la vida cristiana, en la preparación profesional, en el cumplimiento de mis deberes y por supuesto en la vida espiritual. Ahí está José. Se ve un varón maduro, gallardo, apuesto, pero no fue así de la noche a la mañana. Él tuvo que aprender a ser un mayordomo. Ustedes saben la historia de José. A los 17 años fue vendido por sus hermanos y llevado por una caravana hacia Egipto, y lo vendieron como un esclavo, prácticamente como un animal. Llegó a tener un precio, el precio de un esclavo. Dice Patriarcas y Profetas en la página 215: su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Mientras la caravana avanzaba, José volteó a mirar las colinas donde quedaba el hogar de su padre, su casa. Y ahí, cuando el temor al futuro incierto, ahí cuando el temor a la esclavitud, ahí cuando el temor a la soledad asaltaban su corazón, en vez de llenarse de odio y amargura contra sus hermanos que lo habían vendido, encauzó ese sentimiento para decidir permanecer fiel a Dios. Y tomó esa alta resolución, así lo dice el libro Patriarcas y Profetas, consciente de que él solamente era un súbdito del Rey de los cielos, o sea, un siervo. También sigue diciendo: su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Muchos estamos en ese proceso. Salieron de casa como niños mimados, pero ahora se están formando en hombres y mujeres de temple, trabajadores con la capacidad de decidir por el bien. Ahí está José a sus 17 años, decidiéndose por Dios, por el bien, por ser un digno representante del cielo en una tierra pagana. Llegó a la tierra de Egipto. Ustedes saben que comenzó a trabajar en la casa de Potifar, un funcionario de Egipto, un hombre importante. Y por lo menos ahí estuvo trabajando 10 años. Y halló José gracia en sus ojos. Se refiere al egipcio. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué fue de José cuando llegó como esclavo? Fue nombrado mayordomo. Y es que mayordomos somos todos, porque hemos recibido algo. José recibió la mayordomía primero de una casa. Él llegó como un esclavo, como el más pequeño de los sirvientes, pero se comenzó a destacar por su astucia, por su trabajo, por su honestidad. Y ese trabajo fue
bendecido por Dios. Aún Potifar, que era un hombre no creyente en Dios, reconoció que un poder supremo acompañaba a José. José no se hizo mayordomo, o no hicieron mayordomo, no nombraron mayordomo a José de la noche a la mañana. Él trabajó con tesón, con valor, con honestidad, repito, en un contexto pagano. Es fácil ser cristiano en un contexto cristiano. Es más, la gran mayoría sabemos comportarnos correctamente en un contexto cristiano, porque es relativamente fácil. Lo difícil es ser cristiano en un contexto pagano. Ese es el desafío. Y ustedes se preguntan por qué el Señor permitió que Josecito, después de haber sido tan consentido, el preferido de su padre, fuera llevado a una nación pagana. No fue el único. Fue también Daniel y sus amigos. Y hay una razón poderosa para que Dios permitiera estas calamidades, estas penas, este sufrimiento para la vida de este muchacho. Es que si José se quedaba en su casa y no hubiera salido a una nación pagana a pasar estas penas y sufrimientos, no hubiera conocido a Dios de la manera en que lo conoció. Ahí está una razón por la cual Dios permite que nosotros pasemos por muchas cosas. Cuando comencé a colportar, yo hablaba con el Señor y le decía: Señor, lo que quieras, Señor, de mí, pero colportar, por favor, no. Yo sé hacer algunas cosas, sé manejar maquinaria pesada, sé soldar un poco, sé de carpintería, sé hacer varias cosas. Señor, quiero trabajar en otra cosa, pero colportar no. Y así como ya estaba de grande, en el campo de colportaje me metía a un baño a llorar como un niño berrinchudo. Señor, no puedo, esto no es para mí, voy a hacer otra cosa. Y no comprendía por qué Dios me había llevado a colportaje. Creo que me voy a regresar. Y muchas veces casi compraba el boleto de regreso, pero dije: Señor, si tú tienes un propósito, muéstrame por qué razón me has traído aquí, porque yo creo que tú me has traído. Y después uno comprende y dice: Dios nos llevó allá a pasar hambre, a pasar vergüenzas, a pasar frío, a pasar muchas cosas, porque Dios quería que lo conociéramos mejor. Y aún nos falta conocer a Dios. Es en el terreno de la aflicción donde mejor se conoce a Dios. Por eso Dios permitió a José eso. Pero rápidamente se destacó y lo pusieron como mayordomo. La palabra para mayordomo literalmente se puede traducir el que está sobre la casa, el que administra. Y todos hemos sido llamados a ser mayordomos, a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no se refiere solamente a recursos. Hemos recibido capacidades, tenemos capacidades físicas, capacidades mentales y capacidades espirituales. Estamos equipados para hacer lo bueno. Nadie diga que no ha recibido nada, porque la propia vida, el propio cuerpo es un don de Dios. ¿Quién de ustedes fue aquí a la tienda y le dijo a la cajera: deme por favor ahí una pierna derecha, voy a comprar una buena pierna derecha para que yo pueda andar? ¿Quién fue a comprar ahí a la mercería: deme un par de ojos de esos que venden en bolsitas para mí, para que yo lo pueda usar? Esto que tenemos no se compra, lo hemos recibido como una gracia de Dios. Y alguien puede decir: pues yo no lo pedí, pero lo está usando. Y cuando estamos usando algo que recibimos por gracia, debemos ser buenos mayordomos. José fue mayordomo primero de una casa, porque decidió en su corazón. Y al ser mayordomo de esa casa, se encontró con dificultades. No todo fue miel sobre hojuelas. Y entonces vino
una prueba tremenda. Lo enviaron a la cárcel, acusado injustamente. José tenía claro que el mayordomo fiel sabe que no es dueño. Este es un principio de mayordomía. El mayordomo no es dueño. El grito allá afuera en el humanismo, en los movimientos modernos, se dice: tú eres tu propio dueño, tú eres tu propio maestro, tú tienes la capacidad para alcanzar el éxito. Pero la perspectiva cristiana de mayordomía nos dice: no eres el dueño, tú eres un administrador. No tomes los atributos que solamente le corresponden al dueño. Este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Suena muy libertador, suena muy bonito, pero aquel que quiera estar bajo la soberanía divina debe saber que no es dueño ni siquiera de sí mismo. No somos dueños, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Ahí estaban ellos. Imaginen que un día ellos tuvieron una asamblea y se pusieron de acuerdo y dijeron: es que la esclavitud aquí está muy dura. ¿Qué le parece si nos organizamos y nos escapamos? Nos libramos del faraón. ¿Sucedió así la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto? No. Para que ellos fueran libertados tuvo que venir alguien de fuera y ayudarnos. Es un principio también que debemos recordar. Nosotros solos no podemos. Necesita venir alguien de fuera, alguien que no sea esclavo como nosotros. ¿Y ese quién es? Cristo. Para los israelitas fue Moisés, pero para nosotros es Cristo. Necesitamos de una fuerza externa, superior, sobrenatural. A veces compramos la idea de que nosotros solos podemos. Eso no es cierto. El mayordomo sabe que no es dueño. Y la mujer de Potifar, en ese momento de tentación, le quiso poner la idea en la mesa a José de que él podía actuar como dueño. Le dice: acuéstate conmigo, haz lo que hace el dueño de la casa. Y José dice: no, yo soy mayordomo, yo no soy el dueño. No puedo tomarme las atribuciones de un dueño. Cuando le dan un negocio a alguien, se lo dan para que produzca, para que trabaje, para que lo administre. ¿Qué pasa si a usted le dan una tiendita y un día se siente dueño y comienza a destapar ahí, ¿no? A tomar unos refrescos, porque estoy aquí y como que estos refrescos están muy solos y yo le voy a hacer compañía, y comienza a tomarse atribuciones de dueño? Eso no corresponde, va a llevar el negocio a la quiebra. Lo mandaron a la cárcel, pero aún en la cárcel, aún en el calabozo, este hombre llamado José llevó luz. O sea que José era un mayordomo todoterreno, 4x4. Él estaba en la casa y destacaba por su trabajo. Él lo mandaron a lo más oscuro del calabozo y aún ahí brillaba. Así que José era un mayordomo fiel y sabía que el mayordomo fiel no depende de las circunstancias. Deje de echarle la culpa a las circunstancias. Deje de culpar a las circunstancias de lo que hace o no hace. Lo natural del ser humano, cuando no reconoce sus errores, es echarle la culpa a otro. Así comenzó la depravación en el Edén. Si algo produce el pecado, aparte de separación de Dios y condenación a la muerte, es depravación en el pensamiento. Cuando el Señor llegó donde Adán y Eva, le pregunta: ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? Le dice Adán. Y Adán dice: la mujer que me diste.
Y le dice a la mujer: ¿qué hiciste, mujer? La serpiente. Y empezaron a echar la culpa a otros. Deje de culpar a las circunstancias. El fiel mayordomo no depende de las circunstancias, aunque son factores que nos afectan, no son lo más determinante. Porque si es por las circunstancias, sin duda que muchos nacieron en circunstancias desfavorables. Pero aquí está, muchachos. Yo no puedo haber nacido con una mejor fortuna. ¿Por qué no nací hijo de un ganadero? Hijo de un empresario. ¿Por qué no nací en otra ciudad? Cuando era niño pensaba así. Decía: ¿por qué será? Se quedaron a vivir aquí mis abuelos. Mira qué feo está este pueblo. Pero ya uno después valora su lugar. ¿Por qué será no nací de manera diferente? Y le echamos la culpa a las circunstancias. Si José hubiera pensado así, de hecho, pues ya hasta aquí llegué, aquí me quedé, se hubiera conformado. Pero él salió adelante. Y lo nombraron mayordomo de la casa. Mayordomo, no güey, mayordomo, seguía siendo siervo, pero un siervo útil, un siervo brillante. Una vez que estuvo en la cárcel, pues ustedes conocen la historia. Dice ahí en Patriarcas y Profetas, Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad, y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. Consideró las aflicciones como una disciplina a la cual él debía someterse voluntariamente. Puedo decidir afrontar la aflicción como la escuela de Cristo. Ahí en el crisol, ahí es donde se descubre si lo que se pasa por el fuego es realmente oro o no. Porque cualquiera puede decir que es oro, pero cuando pasa por el fuego es donde se revela lo que realmente es. No rehusó, dice ahí, someterse a la disciplina. Y una vez que estuvo en la cárcel, a través de los sueños, por providencia divina, él llegó delante del faraón y ahora se convirtió en mayordomo de Egipto. Y estas son las palabras de faraón para José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. José, mayordomo de la casa, mayordomo de la cárcel, y entonces estaba preparado para un desafío mayor, para un desafío más grande. La parábola de los talentos muestra eso, que el Señor desea cultivar nuestra capacidad porque hay algo más grande que conquistar. Hay que crecer siempre, hay que subir, hay algo que alcanzar. El Señor desea que nuestras facultades sean desarrolladas al máximo. Y ahí José fue nombrado como mayordomo de Egipto, porque el mayordomo fiel está listo para mayores responsabilidades. El mayordomo está listo, está capacitado para lo que viene. Imagínense cuando salgan al área laboral. ¿Estarán listos ustedes para un desafío mayor? Amén. Se espera que sí. No solamente que sean profesionistas, sino que sean profesionales en lo que hacen. Que busquen siempre la excelencia en el servicio. Saben que José comenzó desde el escalafón más humilde, donde parecía que no tenía posibilidad de alcanzar algún lugar entre los funcionarios de Egipto. Él ni era egipcio, pero contra toda probabilidad él comenzó a trabajar y Dios lo bendijo, y entonces alcanzó un rango, no el máximo rango, porque Faraón estaba sobre él, pero sí lo máximo que podía ser un siervo, ser mayordomo
de Egipto. El faraón lo nombró allí y José, por supuesto, estaba listo. ¿No sé, chico? Sí, Señor, aquí estoy para servir. Cuando tuvo la oportunidad de encontrar a sus hermanos, escuchen las palabras que José le dijo a ellos. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Cuando José se pudo haber amargado, cuando José pudo haberse llenado de rencor y decir, un día me voy a desquitar, un día va a haber oportunidad. Y cuando tuvo la oportunidad, cuando sus hermanos llegaron ahí delante a ponerse de rodillas, cuando sus sueños estaban cristalizando, José pudo haber tomado una actitud diferente, pero no lo hizo. Consideró que Dios lo había guiado hasta allí. Él vio la mano poderosa de Dios guiándolo en la casa de Potifar, en la cárcel y ahora en el palacio de Faraón. Y dice, esta bondad con la que Dios me ha tratado a pesar de las aflicciones ha sido una lección para mí, ha sido una escuela para mí, y ahora yo debo servir como la reina Esther le dice Mardoqueo, ¿no será que para esta hora ha sido escogida? A Esther no le dijeron, ponte las pilas porque por eso estás aquí. No la hizo reflexionar y que por decisión propia escogiera el plan divino. Le dice, ¿no será que para esta hora ha sido puesta aquí? Y ella dice, sí, para esta hora vine aquí. Sobre el mundo venía hambre, venía una gran calamidad, y José había preparado los graneros. Por gracia de Dios y por revelación divina había graneros llenos de trigo. Y cuando le reclamaron al faraón porque estaba reciando el hambre en la tierra de Egipto, les dijo, vayan donde José, él les va a decir lo que tienen que hacer. Y dice que cuando llegó la gente donde estaba José, abrió los graneros. Ni siquiera se quedó con algún crédito. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿dónde está aquella mujer que me envió a la cárcel? ¿Dónde está aquel que se olvidó de mí? ¿Dónde está aquel que me maltrató? No buscó eso. Más bien dice, para preservar vidas, para salvar vidas, Dios me envió delante de vosotros. Yo no sé por qué razones están aquí. Algunos tal vez decidieron, algunos tal vez los trajeron. Yo no sé. Pero ¿qué les parece el pensamiento de José? Imagínense que podamos escribirle un mensajito hoy a papá, mamá, tío, no sé quién, si tenga alguien usted a quien escribirle, y decirle, no te entristezcas por haberme vendido acá. Vamos a ponerle por haberme traído acá. No estés triste, ¿sí? Porque para salvar vidas me envió Dios. ¿Ustedes creen que están aquí por un propósito divino? Dios tiene la sabiduría para guiarnos. No estés triste. He venido aquí por la gracia de Dios para salvar vidas. Suena la tarea muy grande, ¿verdad? Pero Dios va a permitir eso. Y ustedes no saben todavía lo que el Señor les tiene preparados si se entregan de corazón en sus manos. No lo saben todavía. Cuántas cosas. Cuando ustedes escuchen las palabras, llegaste a tiempo, porque estaba pensando hacer esto. ¿Y saben que para el Señor no fue suficiente que José fuera mayordomo de Egipto? Miren lo que dice el texto de Génesis 41:52. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José no sospechaba que esa decisión que tomó años atrás lo iba a llevar a ser mayordomo
no solo de la casa de Potifar, no solo de la cárcel, no solo de Egipto. Él llegó a ser mayordomo de la tierra, porque de las naciones venían, de toda la tierra venían a Egipto para comprar. ¡Qué privilegio! ¡Qué ejemplo de trabajo y de fe el de José, de fidelidad! ¡Qué agallas! ¡Qué dominio propio! ¡Qué grandeza de planes tenía Dios para él! Pero si él no hubiera consentido en cumplir el propósito divino, no se hubiera llevado a cabo. Dios hubiera usado a alguien más para este propósito, para salvar la tierra. Repito, suena grande, pero eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y puede ser que la decisión de estar aquí la tomaron ustedes, pero no permita que sean sus planes los que prevalezcan, sino que prevalezca el propósito divino. Por eso, el mayordomo fiel cumple los propósitos divinos. El propósito divino es mejor y más grande que nuestros propios propósitos. Así que deseamos que esto pueda ser una realidad en sus vidas, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Viene el ajuste de cuentas. Y las palabras para los ganadores, para los vencedores, para el mayordomo fiel es: bien hecho, buen siervo fiel. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es la herencia para los siervos fieles? El reino. Y luego dice Apocalipsis 26, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el siervo, compañeros, estudiantes, un día será rey. Esto se llama cambio de estatus. El siervo no siempre será siervo. El siervo un día, por la gracia de Dios, heredará el reino de los cielos. El siervo un día será, ¿qué cosa? Rey. Ese es el plan divino. Esa es la meta más grande que podemos tener en la vida. Podemos anhelar cosas aquí en la tierra, pero no pierdan de vista el objetivo. Así que díganle a su compañero: el siervo un día será rey. Y si quiere personalizarlo, este siervo que ves acá un día será rey. Esta mañana vamos a hacer una oración especial por todos los que quieran pedir a Dios que esto se haga una realidad en sus vidas.